Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con la ponencia en relación a eh, ahora a ver sobre cuáles son los pasos para la celebración de un contrato colectivo. Hemos venido estudiando un poquito en los otros temas cómo se viene configurando realmente el procedimiento para elaborar el contrato individual. Luego hemos estado trabajando en lo que es el contrato colectivo. En la plataforma tenemos ya la tarea con fecha de entrega para seguir avanzando en el caso hipotético de un conflicto colectivo de trabajo. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver, para que esto les va a servir a ustedes, porque ya esto es parte del avance del trabajo que tienen que ir presentando. También decirles, ahora que me acuerdo, que también solo un grupo ha presentado ya el primer avance de la investigación en cátedra. Pedirle al resto del equipo que por favor me lo presenten en tiempo. Allí parece que en la plataforma están los tiempos para poder presentar los temas de la investigación en cátedra, que ese es el otro trabajo que se hace a nivel de universidad. Bien, entonces dándole seguimiento a lo que es todo este procedimiento, vamos a hablar un poquito acerca de los pasos para la celebración de un contrato colectivo. Entonces, aquí vamos a diferenciar qué clase de conflicto se nos puede presentar. Si es conflicto de intereses, si es conflicto económico. Ahora, si fuese conflicto económico, las partes negocian personalmente la celebración o la revisión de un contrato colectivo de trabajo. Recuerden que dentro de las facultades que la ley otorga en este sentido son, por ejemplo, la celebración del contrato, como también podría ser la revisión de un contrato colectivo, porque a lo mejor al año de tener el contrato necesita, ya lo hemos dicho, que se revise juntamente con la parte patronal por si existe alguna situación que haya variado y que esté vulnerando los derechos de los trabajadores. Es decir, para ir poniendo al día las cláusulas y el contenido del contrato a efecto de garantizar las prestaciones y demás garantías en favor de los trabajadores. Por eso es de que en esta celebración de contrato o en una revisión de contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Que se hace fuera del ámbito judicial, aquí vamos a necesitar la intervención y la participación de delegados del Ministerio de Trabajo y se va a desarrollar por etapas, que son las etapas que señala el artículo 480 del Código de Trabajo. Quisiera pedirle a Evelyn que me ayude, por favor. Vamos a leer el artículo 480. Ahorita. Artículo 480. Los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses se desarrollarán conforme las etapas siguientes. A, la de trato directo. B, la de conciliación. C, la de arbitraje. Y C, la de la huelga o paro. Muy bien. Más despacito, por favor. Más despacito. Los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses se desarrollarán conforme a las etapas siguientes. A, la de trato directo. B, la de conciliación. C, la de arbitraje. Y C, la huelga o paro. Perfecto. Excelente. Vale. Siempre que vamos a celebrar o siempre que queremos obtener alguna por parte de
del patrono, ya sea alguna revisión o en el caso ahorita que vamos a celebrar ese contrato colectivo, recuerden que el sindicato ya está formado. Recuerden que como ya está formado, ya tienen ustedes la personería jurídica, ya está publicado. Entonces, por consiguiente, como ya tenemos la personería, ya tenemos también al representante, ¿verdad? Que va a estar en nombre de cada uno de los miembros del sindicato frente al patrono. Ahora, ¿qué queremos, patrono? Queremos que nos sentemos porque vamos a celebrar un contrato colectivo. Es decir, vamos a celebrar o a convenir puntualmente la situación, ya sea económica o demás prestaciones. Vaya, siempre que vamos a ese punto, entonces vamos a entrar con lo que acaba de leer la compañera con respecto al 480 del Código de Trabajo. Vamos a tener que desarrollar las etapas. Y la primera etapa es la etapa del trato directo, que ya lo vamos a ver más adelantito qué es eso, pero se los adelanto. El trato directo es la conversación que usted pueda tener con el patrono, los representantes del sindicato, en la que le dicen al patrono, vaya, señor patrono, queremos sentarnos y que discutamos los puntos convenientes para los trabajadores. Luego, en la segunda etapa, que es la de conciliación, podría ser de que el patrono esté de acuerdo en todos los puntos que le estemos planteando o que en parte esté de acuerdo y que en parte no, y que pudiésemos conciliar, llegar a un acuerdo y ahí quedan ya plasmados los estatutos de ese contrato colectivo, o también que el patrono diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes me están exigiendo. Si es económico, no estoy de acuerdo con darles $400, por ejemplo, a cada uno. No estoy de acuerdo con los bonos, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Entonces, como no está de acuerdo, lógicamente no hay conciliación en el trato directo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a un arbitraje y ese arbitraje va a ser un tercero que se llama árbitro, que va a decidir a quién le va a dar la razón. Y por último, que es el de la huelga o paro, que hemos dicho que es el último ratio que tenemos los trabajadores como para poder exigir el cumplimiento de un derecho. Si agotamos todos los pasos en el orden en que la ley nos lo da, entonces la ley también nos concede el derecho de irnos a una huelga o paro. Por eso es de que estamos diciendo de que fuera del ámbito judicial, ¿verdad?, con la intervención y participación del delegado del Ministerio de Trabajo, vamos a desarrollar las etapas que están señaladas en este artículo que la compañera Evelyn acaba de leer. Entonces, como paso 1, vamos a comenzar con la presentación de la solicitud. Esta solicitud es por escrito y se hace para con el director general de trabajo, ¿verdad? Y esta solicitud deberá contener o deberá de acompañarse de dos ejemplares del proyecto de contrato colectivo de trabajo. 2 ejemplares del proyecto del contrato colectivo de trabajo. Es decir, porque como ustedes ya lo tienen hecho, el sindicato ya tiene hecho ese proyecto de ese contrato. Ahí están todas las peticiones que estamos haciendo y ese proyecto es el que le vamos a presentar al director general de trabajo, ¿verdad? A eso también, ojo, le vamos a llamar pliego de posiciones. El pliego de posiciones también es conocido como proyecto de contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué pliego de peticiones? Porque ahí mismo se enmarcan todas las necesidades que le vamos a pedir al señor patrono que sobre ella va a versar, pues por ejemplo, bono, por ejemplo, 12, 14 salarios, por decir algo, canasta básica. Ese es un pliego de posiciones. Y además de los 2 ejemplares de ese proyecto de contrato de trabajo, también vamos a presentar la certificación
del punto de acta de la sesión donde se aprobó dicho proyecto. ¿Ok? Ese es, acuérdense que como sindicatos, ahora las decisiones principales las toma la Asamblea General y las decisiones secundarias las toma la Junta Directiva. Entonces ellos tienen que reunirse con todos y levantar un acta donde ahí pues la gente firma y dice estar de acuerdo con las cosas que se están pidiendo. Entonces hay que sacar esa certificación del punto de acta de esa sesión donde se ha aprobado ese proyecto. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas por ahí, seguimos entonces. Acuérdense que lo que estoy hablando ahorita, ustedes lo van convirtiendo ya en la práctica en ir elaborando el proyecto del caso hipotético, que precisamente lo que estoy hablando hoy es lo que se refiere a la tarea que tenemos ya para seguir avanzando con el expediente. Como paso 2, cuando usted ha presentado los requisitos que acabo de mencionar, entonces el director general de trabajo, cuando recibe esta solicitud certificada al pie, esa es, la solicitud tiene que ir con una certificación, ¿verdad? Una copia certificada. Ahí va la fecha y hora de la presentación. El original lo hará llegar a la parte a quien va dirigida. Oiga bien, es importante al presentar la copia certificada, la fecha y hora de presentación, porque a partir de ahí comenzamos a contar plazos para los siguientes movimientos o acciones administrativas de trabajo que se van a hacer a efecto de irle dando ya formalidad a la reunión para la celebración entre patrono y el sindicato y la discusión del contenido del pliego de posiciones. Recuerden que esto precisamente no le va a caer en gracia al patrono. Los patronos entre menos dan para ellos es mejor, pues. Ya hemos dicho hasta la saciedad de que un sindicato es una piedrita, ¿verdad?, que molesta en el zapato de los patronos. Entonces, esa piedrita que molesta en el zapato se llama sindicato, que incomoda al patrono porque para el patrono representa erogar más gastos, hacer más gastos, erogación de gastos. Para darle cumplimiento a las prestaciones que los trabajadores están solicitando. Entonces no es así nomás la situación. Entonces, dándole continuidad a esto, vamos a decir entonces que la parte a quien va dirigida la solicitud, y por eso les decía hace un momento de la importancia de colocarle la fecha y la hora de la presentación, porque la parte a quien va dirigida la solicitud, esta tiene 24 horas para que es el marco de la recibida. Y entonces deberá de reunirse con la parte solicitante para determinar dentro de esas 24 horas, para determinar el lugar, la fecha y hora en que se llevarán a cabo las reuniones que se van a tener, las cuales, salvo otra determinación expresa de las partes, pues se llevarán a cabo durante 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que el patrón hubiera recibido el pliego de posiciones. Es decir, el director tiene 24 horas para resolver y ver, ya discutir en mesa el lugar, hora y día en la que se va a celebrar. Pero acuérdense que ese pliego de posiciones, el director se lo hace llegar al patrono. Y el patrono tiene 20 días hábiles, ¿verdad? Que, bueno, se cuentan a partir del siguiente día, en aquel en que el patrono lo hubiese recibido, para que a partir de esos 20 días el patrono se ponga pues ya en algo dentro de esos 20 días para irle dando forma a la reunión de trabajo a efecto de sentarse ambas partes a discutir el contenido del pliego de posiciones, que es la solicitud o proyecto del contrato colectivo de trabajo.
Bien, si la parte pues a quien va dirigida la solicitud se niega a entrar en negociaciones, vuelvo otra vez e insisto en que al patrono no le cae en gracia el que el sindicato le presente un pliego de posiciones, porque según la historia y por todo lo que hemos venido hablando, el patrón entre más ganancias tiene es mejor, y entre menos gasta es mejor, y entre menos prestaciones le da a los trabajadores, para el patrono es mejor. Entonces aquí puede darse la posibilidad de que cuando le llegue la solicitud al patrono, el patrono no quiera negociar, ¿verdad? El patrono comunica su negativa a los peticionarios y le dice, yo no me siento a negociar con ustedes, ¿ok? Bueno, entonces si eso sucede, el patrono debe de expresar los motivos, el por qué razón él no se quiere sentar a dialogar con los representantes del sindicato. Pero, ojo con esto, el patrono tiene 10 días. Bueno, acuérdense que son 20 días para que el patrono, 20 días hábiles, desde que el patrono recibe el pliego de posiciones, para que él pues ahí conteste que cuál es la situación. Ahora, si él dice, no me quiero reunir con ustedes, entonces el patrono tiene 10 días, ¿verdad? 10 días para poder decir cuáles son las razones por las cuales él no quiere reunirse a efecto de discutir ese pliego de posiciones. Habrá muchas razones. Sí, dígame. O sea que son 10 días para responder y 20 días para reunirse. No, vamos a ver, despacito. Vamos a ver. Tenemos 20 días hábiles. El patrono, por ejemplo, vaya, cuando recibe el pliego de posiciones, ¿verdad? Contados a partir del siguiente día, a aquel que el patrono recibió el pliego de posiciones, lo recibimos hoy, yo soy el patrono, hoy recibí el pliego de posiciones. Entonces la ley me da a mí 20 días. Yo tengo, vaya, dice, es necesario poner lógicamente la fecha y la hora en que se llevarán a cabo las sesiones, ¿verdad? Las cuales, a salvo de cualquier otra determinación expresa, estamos enmarcando los 20 días hábiles. Hoy recibo, mañana comienza el primer día hábil. Bueno, ahí no se cuentan los sábados y domingos, ¿verdad? Para que el patrono, tiene 20 días de haberlo recibido. Vale, hoy lo recibí yo. Hoy lo recibí. Y estoy en gracia de 20 días. Ojo, tengo 20 días. Pero si yo como patrono, a partir de hoy, mañana es mi primer día porque hoy lo recibí, entonces si yo tengo negativas, yo tengo a partir de mañana 10 días para decir que no me voy a reunir por A, B o C motivo. Hoy recibo yo el pliego de posiciones, para mañana me comienzan a mí a contar los días. Si yo no tengo oposición alguna y estoy de acuerdo, entonces tengo un lapso de 20 días que me van a servir a mí para prepararme, para preparar mis condiciones, porque acuérdese de que cuando hay una negociación, el sindicato pone sus condiciones, el sindicato pone sus peticiones, pero hay que escuchar al patrono también sus condiciones. Si el sindicato a mí me está pidiendo que les dé un bono mensual de $100 adicionales al salario, yo se los puedo dar, pero según mis condiciones no les voy a dar 100, les voy a dar 60, porque mis condiciones financieras no alcanzan para poder cubrir el 100% que está pidiendo el sindicato, sino que ahí nos vamos a ir ajustando a la posibilidad que yo pueda tener. Entonces, si yo, patrono, estoy en la disposición, claro, de sentarme, de dialogar y de ofrecer,
yo tengo 20 días. Pero si dentro de esos 20 días yo digo así rotundamente, no, yo no puedo negociar nada con el sindicato, ahí es donde a partir del día en que yo lo recibí, tengo 10 días para expresar mi inconformidad. Si dentro de esos 10 días yo no expreso mi inconformidad, al 11, 12 o 13 días ya no puedo decir nada. Por eso es de que tengo 20 días como patrono para preparar la parte que yo ofrezco, si es que estoy de acuerdo en reunirme. Pero si no estoy de acuerdo en reunirme, la ley solo me da a mí de los 20 días, 10 días, para que yo exprese las razones legales del por qué digo de que no me voy a reunir con el sindicato. Podría ser que yo esté alegando que el sindicato no tiene personería jurídica, por ejemplo. Podría ser una razón. No, yo no me puedo reunir con el sindicato porque realmente este sindicato no tiene existencia legal. Por ejemplo, podría ser una razón. ¿Y qué tal si el sindicato no está bien en orden legalmente establecido? Entonces, tengo razón. Entonces nadie me puede obligar, el director del Ministerio de Trabajo no me puede obligar. Porque yo digo, no puedo reunirme con este sindicato porque este sindicato no existe legalmente. En este sentido, entonces, tengo razón. Pero para eso la ley a mí me da solo 10 días para poder alegar esa inconsistencia. ¿Estamos? Evelyn preguntó. Sí, sí, entendí, gracias. Licenciado, solo una pregunta, solo como retroalimentación. Quizás pues, por despistado, pero no anoté el paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Perdón, solo así rápido. Se lo voy a regresar. Lick, tengo una duda. Sí. Ahí está el paso 2, José Luis. El paso 2 es que el director general de trabajo recibe la solicitud. El paso 1, el sindicato prepara la documentación y se la hace llegar al director. Paso 2, el director recibe, pero hay que ponerle la fecha y hora. Esto es importante, ¿verdad? De la presentación, porque él cuenta con 24 horas para luego moverse con esa documentación hacia el patrono. ¿Ok? Y el patrono tiene, 20 días tiene el patrono. Al nomás recibir al siguiente día tiene 20 días, pero si tiene alguna objeción, nada más tiene 10 días para que la ponga. Después del 11 días tiene que reunirse. Vamos a ver, que parece que Gerson preguntó. No, hombre, Lick, soy yo, Henry. Henry. Vamos a ver, Henry. Si la ley le da 20 días al patrono para que pienses, o sea, para que piense cuándo se va a reunir, los términos a acordar, bueno, le da 20, pero si no, solo le da 10. Ok, si él se pasa, pues obviamente la ley ya no le da el permiso para que él diga que no. En este caso, la ley le obliga a que se reúna, o todo lo que el sindicato quiera se va a cumplir, ya que el patrón no cumplió la fecha, los tiempos, perdón. Ok, buena pregunta. Fíjese que solo quizás hay que aclarar un poquito. El patrono tiene 20 días para que él se prepare y ahí dentro de los 20 días decir que está de acuerdo en reunirse. Pero si él dice que no está de acuerdo porque tal vez no, él cree que el sindicato no está bien establecido, un ejemplo que yo pongo. Dentro de los primeros 10 días, el patrono debe de decir de que no se reúne con ellos porque el sindicato no tiene existencia, porque el sindicato les falta algunos requisitos legales, cualquier cosa. Pero si pasado esos 10 días ya no dijo nada, se va a reunir. Pero si él dice que no se reúne, ¿verdad? Tiene que reunirse. Por lo menos en la reunión, él va o acepta parte del contrato o no acepta nada o rechaza todo. Si eso sucede, Henry, entonces ya vamos a llegar a otra fase del 480 que estaba leyendo la compañera, ¿verdad? Que son las etapas de la negociación. Ahorita estaríamos entrando después de esto a lo que es el trato directo, ¿ok? Y la conciliación, que es la reunión donde vamos a ponernos de acuerdo dentro de esos 20 días. Pero, ¿qué sucede si el patrono, dentro de sus primeros 10 días no dijo nada? De hecho, tuvo que reunirse con el sindicato. Pero si ahí, en esa reunión, no se acuerda nada, porque el patrono puede reunirse
y decirle al sindicato, vaya señores, no les voy a aumentar bonos, no les voy a dar nada, ¿ok? En este sentido, nos iríamos entonces, Henry, nos estaríamos yendo a la etapa del arbitraje. Como no quisieron arreglar, no conciliaron, entonces démosle el cargo a una tercera persona que se llama árbitro para que éste decida. Ya vamos a llegar ahí, Henry. Ok, gracias, Lee. ¿Quién levantó la mano hace un momento? José Luis. Sí, yo, una consulta. Entonces, todos estos actos que se están realizando son siempre ante el Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección General de Trabajo. Exactamente. Estos son actos Gracias. administrativos. Acuérdense que aquí no hemos entrado al juzgado todavía. Estos son pasos para solicitar la reunión entre patrono y sindicato a efecto de que debemos de celebrar un contrato colectivo. Un contrato que es así como el contrato individual de trabajo, que fue el que celebramos cada uno de nosotros cuando comenzamos a laborar. Pero ahora no. Ahora no estamos hablando con Manuel González. Hoy está hablando el patrono con el sindicato. ¿Ok? Entonces, ahora, señor patrón, con el sindicato es que se va a sentar usted y vamos a llegar a acuerdos sobre las cláusulas que va a llevar ese contrato. En esa área estamos haciendo la solicitud ante la Dirección de Trabajo y los tiempos que aquí van corriendo. Todo esto es administrativo. Tenemos que llegar a la huelga también, ¿verdad? Bien. Les estaba hablando de algunas negativas. Y dentro de algunas negativas, ¿verdad?, que pudiese el patrono alegar, podría ser la falta de titularidad del solicitante, podría ser una. Vaya. El secretario de conflictos, o en su caso el presidente de la junta directiva o el representante legal, el que esté asignado para negociar este tipo de contratos o este tipo de o realizar este tipo de negociación, deberá de estar debidamente facultado. ¿Quién lo faculta? Ya dijimos, la Asamblea General dice quién representa. Acuérdense que cuando se inscribe la elección de la Junta Directiva, cuando se hace la constitución del sindicato, el Ministerio de Trabajo al final termina publicando la certificación, que a eso le llamamos credencial. Y ahí va a decir quiénes son las personas facultadas. Porque qué tal si yo no soy de la directiva y quiero presionar al patrón y decirle, hey, patrono, celebremos un contrato colectivo. No, señor, usted ni de la directiva es. Entonces, ¿por qué se puede negar un patrono a la celebración? Podría ser por la falta de titularidad del solicitante, ¿verdad? Si es el directivo adecuado, si no es el representante correcto. Bien, también podría alegar tanto la titularidad del solicitante y la existencia de un contrato aún vigente, por ejemplo. ¿Cómo voy a poder celebrar un nuevo contrato, ¿ve?, si estoy dentro del marco de los 3 años? Supóngase que van corriendo 2 años ahorita y viene, patrón, queremos celebrar un nuevo contrato. No me espérese que termine. Lo que sí se puede cada cierto periodo es revisión de contratos para poder establecer si algunas cosas que han quedado obsoletas se pueden actualizar. Pero las únicas negativas que se pueden fundar son la falta de titularidad del solicitante y la existencia de un contrato ya vigente. Por consiguiente, jóvenes, los 20 días o la prórroga que acuerden las partes recibe el nombre de trato directo, que estamos entonces en la primera fase del artículo 480 que la compañera Evelyn nos hizo el favor de leer. Ahí estamos ahorita en la primera fase, el trato directo. Entonces, estos 20 días, esta solicitud de estos 20 días forman parte de la etapa del trato directo, ¿verdad? Entonces, en este trato directo es cuando las partes directamente negocian, ¿verdad? Y negocian directamente, sin necesidad de la participación de cualquier otra persona ajena al conflicto. O podría ser también que ni necesiten del delegado gubernamental.
Porque si las partes están de acuerdo, el patrón está de acuerdo. Supóngase que tengamos un patrón de esos patrones pulidos, ¿verdad? De esos patrones fabulosos. Y usted como sindicalista ya y le dice, señor, aquí traigo este pliego de peticiones y partamos de que el patrón es buena gente y lo lee. Ah, sí, señores, no hay problema, yo estoy de acuerdo. Reunámonos mañana, pasado, cuando quiera y entonces vamos a firmar el contenido. Hombre, si nos encontramos frente a un patrón consciente, bondadoso, misericordioso y dice que él está de acuerdo, no vamos a necesitar la participación de ninguna tercera persona. Sencillamente es el sindicato y el patrono. Ellos se ponen de acuerdo, firman el contrato y se acabó el problema. Así de fácil. Pero como en la realidad los patronos siempre retroceden, siempre ponen bloqueos o excusas. Mire, yo no le puedo dar esa prestación que me está pidiendo porque no tengo dinero. Bueno, habría que ver las cuentas cómo están. Entonces, por esa razón es que se va a necesitar el delegado gubernamental, o sea, del Ministerio de Trabajo, porque por lo general los patronos siempre ponen resistencia a cualquier petición de carácter, más que todo económica, que se les esté solicitando. Pero si el patrono está de acuerdo, no se necesita nada. Aquí estaríamos entonces nosotros en lo que se llama el trato directo. ¿Ok? ¿Preguntas? De mi parte no. Voy bien. Continuamos. Vaya. ¿Es el paso 3 o paso 4? Paso 3. 4. Yo solo paso, tengo 1, 2 y 4 de una vez. ¿Cuál es el 3 entonces? No, El 3 llevaba las negativas, Henry. Y No, es que ahorita, vaya, después estuvimos hablando del paso 2, pero ahorita ya está el paso 4. No sé si me pasé. No, el paso. Perdón, no lo había visto, perdón, no había leído bien. Gracias. Ese es el paso 3. Vamos al paso 4. En el paso 4, fíjese bien, vamos a entrar al paso 4, siempre en el trato directo. Porque si las partes en la etapa del trato directo, estoy en el artículo 480 literal A, si en esa etapa del trato directo, bueno, tanto el patrono como los sindicalistas llegasen a un acuerdo con relación al contrato que se quiere firmar, ¿verdad? Entonces, sencillamente, así de fácil, ese contrato se va a someter a que lo apruebe, oiga bien, la Asamblea General del Sindicato y luego se va a proceder a la celebración o firma del contrato colectivo de trabajo para que después, o sea, posteriormente cualquiera de las partes, ya sea el sindicato o el patrono, pueda dentro de los 30 días, ¿verdad? De celebrado dentro de los 30 días, no más de 30 días, de celebrado ese contrato colectivo aprobado por la Asamblea General, firmado por las partes. Entonces, se van a presentar. Puede hacerlo el sindicato, puede hacerlo la parte patronal. Se van a presentar 3 ejemplares de ese contrato ya firmado por ambas partes. Y se va a presentar al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, siempre del Ministerio de Trabajo, para que ese contrato se inscriba. ¿Ok? Hay que inscribirlo. Necesariamente el contrato no solamente queda a nivel de empresa o de patrono o de sindicato, sino que si tenemos la suerte de que del primero al segundo, tercer y cuarto paso logramos de que el patrono firme juntamente con el sindicato, nos vamos a ahorrar las siguientes etapas del conflicto. La siguiente sería la constitución. Sí, dígame. Me perdí cuando dijo que se entregaban 3 ejemplares. En la etapa 1 también mencionó lo mismo, pero ahí no sé cómo diferenciarlo. ¿Qué se presenta en la etapa 1 y en la 4? No, en la etapa 1 es una solicitud la que se le presenta al Ministerio de Trabajo. Ah, ok. ¿Ya? Pero es que ahí dijo que también iban 3 copias. Sí,
Sí. Van 3. Siempre se presenta al Ministerio de Trabajo. Para la vía administrativa y las partes. Sí, exactamente. Ah, ok, gracias. Sí, porque se le hace llegar una parte al patrono. Y en este caso también son 3 ejemplares, pero ya no de la solicitud, porque aquí estamos en la hipótesis de que el patrono es misericordioso, buena gente, ¿verdad? Es samaritano y que todo salió bien. En este sentido, si aquí nosotros como sindicato y patrono nos pusimos de acuerdo, no tuvimos necesidad, por ejemplo, del delegado. No, mire, señor delegado, fíjese que ya me puse de acuerdo con el patrono y el patrono dice que sí. No hay problema, va a firmar todo. O el patrono está de acuerdo de los 20 puntos, está de acuerdo en 17, pero en 3 no. Y como sindicato también aceptamos esos 3 que por ahorita no los tomen en cuenta. No hay problema. Entonces, aunque le hayamos presentado la solicitud al Ministerio de Trabajo, pero le indicamos al delegado, mire, no vamos a necesitarle, porque cuando el patrono recibió el pliego de posiciones que usted le mandó, dijo que sí, que no había problema. Y afirmamos, no necesitamos. Pero aquí le traemos entonces los 3 ejemplares para que se inscriba en el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Ahí lo vamos a inscribir. ¿Para qué se inscribe? Para que ese contrato entre en vigencia, para que tenga validez, para que la normativa que ahí se va a establecer sea de estricto cumplimiento o de obligatorio cumplimiento para las partes que celebraron ese contrato del que estamos hablando. Y ahí se terminaría, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si las partes, el primer caso hipotético que puse es que ambas partes, nítido, ¿verdad? Muy bueno el patrono, excelente patrono. Pero ¿qué sucedería si nos vemos frente a un patrono mero yuca? Entonces dice el patrono, mire, yo no voy a firmar nada, yo no estoy de acuerdo, no me gusta lo que usted me está pidiendo, ¿ok? O decir, mire, de 20 peticiones, solo 10 les puedo cumplir, las otras 10 no. Entonces, si eso sucede así, jóvenes, se va a hacer constar un acta, ¿verdad? Entonces, y esa acta de inmediato, cualquiera de las partes, ya sea el sindicato o el patrono, tiene que presentarla, ¿verdad? Al director general de trabajo, para que, como no hubo en el trato directo resolución alguna, entonces nos vamos a ir, según el 480, al literal B, que es la etapa de la conciliación. Entonces, lógicamente, como no hubo acuerdos en el trato directo, entonces hoy sí vamos a tener que necesitar que el delegado nos eche la mano, que esté ahí. Entonces nos vamos a ir a la siguiente fase o etapa, que es la etapa de la conciliación. La primera etapa, según el 480, es la etapa del trato directo, todo lo que hemos hablado. Si en un caso, en esa etapa no pudimos ponernos de acuerdo, entonces según el 480, en el número 2, o sea, en el literal B, habla de la conciliación, ¿verdad? Entonces le vamos a solicitar al director general de trabajo que inicie la etapa de la conciliación. ¿Para qué? Las partes involucradas y el director o un delegado nos pongamos de acuerdo y empecemos a negociar punto por punto para ver si podemos llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Ok? Si el director, como dije hace un momento, ¿verdad? No puede estar personalmente, él va a nombrar a una persona, a un delegado, a efectos de conciliar. ¿Para qué? Y aquí van los términos, pónganle cuidado a los términos, para que después de recibida la solicitud, dentro de las 48 horas siguientes, ¿verdad? Al nombramiento, va a citar a las partes. ¿Quién? El conciliador, el negociador, el delegado del director. Si es que el director no quiere estar ahí, entonces va a citar a las partes para que acuerden juntamente el horario de las reuniones, ¿verdad? Que van a tener que celebrar para que nombren a las personas que van a representar o a asesorar
a las partes que están interviniendo. Pero ¿qué sucede si no se ponen de acuerdo? Entonces va a ser el director quien hará los señalamientos respectivos. Viene el director y nombra a un delegado conciliador. Este conciliador, dentro del término de 48 horas, cita a las partes. Y ahí vamos a acordar los horarios. ¿Qué día y a qué horas y a dónde nos vamos a reunir? Vale. Pero las partes, el patrono dice, no, yo no quiero reunirme, cuestiones así, y no hay ningún acuerdo. Bueno, entonces quien va a tener que poner fechas, horas y días, como no hubo acuerdo ni en eso, va a ser el director, ¿verdad? Recuerden, bueno, esta etapa de la conciliación dura nada más 15 días hábiles, que se cuentan a partir de la primera reunión que se celebre, salvo que las partes acuerden alguna prórroga, pero de lo contrario, son 15 días hábiles lo que tiene que durar la etapa de la conciliación. Esos 15 días hábiles que dura la etapa de la conciliación deberán de contarse a partir de la primera reunión que se celebre. Supónganse de que acordamos el 15 de septiembre, vaya, por decir una fecha. Y en esa fecha, bueno, nos reunimos. Ese día, 15 de septiembre, nos reunimos. A partir de allá, porque es probable que en la primera reunión no nos pongamos de acuerdo, ni en la segunda. Es probable que bueno, así como la asamblea, que se reúnen a cada rato y ahí van punto por punto. Entonces, se necesitará 1, 2, 3 o las reuniones que sean necesarias para que las partes estén allí discutiendo o contradiciendo la situación, pero no debe de pasar de 15 días hábiles. Y las partes pueden asistir a celebrar la etapa de la conciliación con sus representantes, con sus apoderados, con sus asesores, para que cada uno vaya o van cediendo o se van poniendo de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Porque una de las características que tiene la conciliación es que conciliar no es obligar, sino que conciliar es ponerse de acuerdo y conciliar es procurar que las partes, no el conciliador, sino que las partes se pongan de acuerdo. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, no es obligatorio. El conciliador no puede obligar en la etapa de conciliación al patrono a que acepte las cosas, ni tampoco puede obligar al sindicato a que no acepte o a que acepte. No puede, por eso se llama conciliación. Y la característica de la conciliación es que los acuerdos son de carácter voluntarios. Pero ¿qué pasa si no logramos nada en la conciliación? Si no logramos nada en la conciliación, como no se puede obligar a nadie, entonces el 480 del Código de Trabajo nos está diciendo que la tercera etapa es la del arbitraje. En el arbitraje, ahí vamos a someter a una resolución a un tercer hombre que se llama árbitro, que es quien va a decidir. Pero de esto vamos a hablar en la clase que viene, porque ya creo que estamos llegando a la hora. Vamos a ver, preguntas. No, todo claro. Sí, quiere decir que todos esos documentos los vamos a subir en el espacio que ha abierto. Todo lo que les voy explicando y les va quedando ahí, estudienlo bien, porque todo lo que estoy diciendo lo vamos a convertir en la práctica con documentos, con todo, actas, No, todo lo necesario. lo que decía Yulbran es que usted para el 7 ha activado una tarea y creo que es esta, si no me equivoco. Sí, esa es. Fíjense, solo se Esa es. presentaría el contrato, no más. ¿Cómo, Henry? Solo se presentaría entonces el contrato, porque la próxima actividad a subir, creo que es la misma que están diciendo, es solamente anexar el contrato. O sea, ya formar el contrato con lo que han acordado. El contrato colectivo, ¿verdad? Solo Pero eso. para anexar, sí, pero para hacer ese contrato, acuérdense que hay que hacer el acta que dijimos que tenía que estar aprobada por la Asamblea General, el contrato, el pliego de peticiones que forma parte del contrato, la solicitud que hay que hacerle al director del Ministerio de Trabajo, todo lo que hemos hablado, ustedes conviértanlo en documentos y lo vamos anexando. Ahora, si ustedes avanzan, mejor todavía, ¿sí? Yul.
no sé si se fijó en mi acta de exposición y todo lo que yo le envié, al final puse una solicitud al Ministerio de Trabajo. No sé si esas estaban bien, estaban buenas, no sé si la revisó. Yo se las Sí, envié en el no, no, informe. es que lo que ustedes han estado mandando lo he estado revisando y en un 90%, 80% andamos bien. Cositas impuntuales, que a mí lo que más me interesa es que ustedes vayan entendiendo los esquemas, las partes más formales, más de fondo que de forma, pues, ¿verdad? Eso es lo que quiero que me vayan entendiendo y vayan armando el expediente con toditos los anexos que hay que poner para que al final de todo a ustedes les va a quedar ese expediente también. Ya van a tener en la mano un manual sin querer, miren, van a tener un manual de cómo proceder en estos casos y esto les va a servir. Por eso es que vayamos metiendo toditos los anexos, todo lo que vamos hablando, lo que se necesita para hacer un contrato colectivo de trabajo, todo, todo, todo. Usted lo que quiere también en esto, perdón, es lo que hablamos la clase pasada, la representación de la empresa, el acta de la representación. Sí, porque así como el sindicato debe de estar bien representado con existencia legal, la empresa lógicamente debe de estar registrada también en el registro de comercio. En el registro de comercio, sí, tiene que estar registrada la personería jurídica, pues quién es el representante legal de la empresa, ¿para qué? ¿A quién vamos a demandar en un momento determinado? Eso es bien importante. Bueno, entonces, solo como recordatorio, entonces dice que al nuevo trabajo solo vamos a anexar el contrato colectivo, perdón, ¿cómo se dice? El pliego de peticiones, la solicitud del director general de trabajo y el acta de la aprobación, el acta aprobada por la asamblea. Sí, acuérdense que es un trámite que acabo de describir, hacer la solicitud, bueno, levanten un acta que hablaron con el patrono, pues, y que el patrono dijo que no estaba totalmente de acuerdo, porque lo vamos a llevar a pleito, acuérdense, no todo va a ser color de rosa, llevémoslo a pleito. Entonces ustedes le hacen la petición al director para que dentro de los plazos que hemos venido dando, el director le va a enviar un ejemplar ustedes hagan una notita de parte del director, vea, de que habiendo recibido la solicitud por parte del sindicato XYZ, remito, señor representante de la empresa XYZ, en su calidad de patrono, el pliego de posiciones que ha presentado el sindicato ABC, ¿verdad? Y ahí, es decir, el patrono lo da por recibido y ustedes expresen ahí como que son los patrones por escrito en decir que se opone pues el patrono. Acuérdense que tenemos 10 días para oponernos. Que el patrono se opone y pónganle cualquiera de las dos circunstancias de oposición, ¿verdad? La cosa es que vamos a ir armando el pleito, ¿verdad? Y luego después, como se ha opuesto y todo, no hubo trato directo ni nada, pues solicitarla al señor director nuevamente de que vaya señalando o buscando la forma de ir entrando en la segunda etapa, que es la etapa conciliatoria, es la conciliación, para que el señor director señale, pues, incluso háganlo más difícil, que el patrono no quiso, dijo que él no estaba de acuerdo ni en fechas ni en nada de reunirse, entonces ya se le manda un escrito al director y el director hace una resolución donde dice, por cuanto el patrono o la parte patronal no estuvo de acuerdo en celebrar, en reunirse con el sindicato para la celebración del contrato colectivo, entonces que sea el director quien señale lugar, día y hora. Entonces, todos esos documentos, ¿verdad? La lógica nos lleva a que cada movimiento que se va dando va saliendo un auto, una resolución, un documento, una decisión para irle dando forma. Todo eso lo vamos a agregar de forma secuencial, correlativa, pues, en el tiempo y en el espacio del expediente que estamos armando. Vamos. Si no hay más preguntas, jóvenes, los espero el viernes a las 4 de la tarde. Y el lunes no se les olvide que tenemos esa ponencia, está muy bonita. La ponente es una ponente internacional con mucha experiencia en el área. Y me gustaría que ni uno de ustedes me falte porque vamos a aprender mucho. Este es para ustedes y para mí. Vamos a aprender. De eso no va a pedir trabajo ni nada.
Miren, no voy a pedir nada porque no quiero decirles, si no llega, le bajo 2 puntos o después le voy a preguntar qué trabajo. No, lo que más que todo, mi objetivo no es que lleguen ustedes. Mi objetivo no es hacer un número, todos los tuve ahí. No, mi objetivo es que usted aprenda. Eso es para usted. Lógicamente yo también. Si yo ese día tenía otra actividad, pero la aplacé, la voy a posponer porque me interesan los temas. Y esos temas nos van a interesar a todos y nos va a servir. Ahora, que allá tal vez en un examen que hagamos le saque un par de preguntas de lo que dijo la licenciada, también es válido porque son clases que ustedes han recibido. Y aprovechenlas porque esos temas, esas conferencias, cuando usted ya no esté estudiando y quiera recibir esas conferencias, va a tener que pagar. Y hoy aprovechemos que la universidad nos va a brindar una enseñanza más completamente gratis. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, Ok, cuídense. Gracias y feliz noche. Gusto, Noche. cuídense. gracias.